Buenos días, tarde o noche, dependiendo del momento en el que esté viendo este video. Junto con mis compañeros Jesús Guillén, Maximiliano Herrera, Felipe Pineda, Joaquín Somino y quien les habla, Emilia Vázquez, les hablaremos sobre el uso del ultravioleta en la esterilización. Pero antes de comenzar a hablar sobre el uso del ultravioleta, es importante que manejemos diversos conceptos físicos, como por ejemplo la mecánica cuántica, ya que comprender los principios de la mecánica cuántica permite a la medicina moderna aprovechar de tecnologías diagnósticas y terapéuticas más avanzadas. También permite desarrollar tratamientos más eficaces y abrir nuevas fronteras en lo que es la investigación biomédica y farmacológica. Y además de la mecánica cuántica, también vamos a ver otros conceptos físicos y fenómenos en esta presentación, como las ondas electromagnéticas. Veremos algunas definiciones, algunas propiedades, su comportamiento, la radiación alfa, beta, gamma y ionizante. Caracterizaremos cada una, veremos diferencias entre ellas y las consecuencias que pueden tener a la materia viva, entre otras cosas. Y lo que nos convoca acá, el uso del ultravioleta en la esterilización específicamente, identificaremos los conceptos físicos que pueden estar presentes en ella, algunas medidas de seguridad y también los efectos que pueden llegar a tener en el cuerpo humano. Como dice ahí, el objetivo de esta presentación es desarrollar conocimientos y habilidades para aplicar principios físicos en la medicina, promoviendo un uso seguro, ético y efectivo de tecnologías basadas en radiación. Entre los conocimientos que se espera adquirir se incluye la comprensión de cómo la radiación afecta a los tejidos vivos, el uso seguro y eficaz de tecnologías médicas como los rayos X, la resonancia magnética, las tomografías, la radioterapia y la luz ultravioleta. También conocer los principios de protección radiológica, em, el espectro electromagnético, pero aplicado al diagnóstico y al tratamiento, y las bases de la mecánica cuántica en la medicina. Y en cuanto a las habilidades, se busca fomentar el pensamiento crítico, la aplicación de conceptos físicos en contextos clínicos, la toma de decisiones basada en evidencia científica y también optar una actitud ética y responsable frente al uso de radiaciones. Dicho eso, vamos a comenzar hablando sobre las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son perturbaciones originadas por la interacción entre un campo eléctrico y un campo magnético, que se generan y se regeneran mutuamente en un movimiento perpendicular, no solo entre sí, sino que también a la dirección de propagación, formando así una onda transversal. Estas se pueden clasificar según su frecuencia y su longitud de onda en el espectro electromagnético, el cual va desde las ondas de radio, las cuales tienen una baja frecuencia y una longitud de onda muy grande, son muy grandes, hasta los rayos gamma, que van desde o sea, que tienen una alta frecuencia y una muy corta longitud de onda, son muy pequeños. Y también incluye las microondas, el infrarrojo, la luz visible, que es la que podemos ver, el ultravioleta y los rayos X. Ahora los dejaré con mi compañero para profundizar más respecto a estas ondas. Agradeciendo la entrada que me otorga mi compañera, me presento, soy Joaquín Sabino y yo seguiré adentrándome en el tema que dio a comenzar mi compañera, valga la redundancia, el cual son las ondas electromagnéticas. Ya vimos qué son, cómo se definen y ahora me gustaría hablar sobre cómo podemos caracterizarlas. Primero, que estas en el vacío alcanzan la velocidad de la luz, o sea, van a 300.000 kilómetros por segundo, o también 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, lo cual es mucho. Después tenemos la frecuencia, que como ya sabemos es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo, en este caso segundos, y la longitud de onda, la cual es la distancia entre dos puntos equivalentes de una onda o la distancia entre dos crestas de una onda.
Cabe recalcar que estas dos propiedades de las ondas electromagnéticas son muy importantes ya que nos permiten identificar el espectro de luz visible, como nombró mi compañera antes, ya que, por ejemplo, la luz que vemos es un tipo de estas ondas, por ejemplo, en celulares o computadores, pero también las ondas que no vemos como la de los microondas o los mismos rayos X, son una misma cosa, solamente que bailan a distintos ritmos, y estos ritmos vendrían siendo dados por la longitud y la frecuencia que permiten la visibilidad en el ojo humano o no. Lo interesante de estas ondas es que no necesita de ningún medio para viajar, sino que se autopropagan con un efecto dominó, en donde un campo eléctrico genera un campo magnético por una perturbación, y ese campo magnético genera otro campo eléctrico, permitiendo que la onda se vaya propagando. En el vacío eh, se comparte de forma pura, ya que no hay materia con la cual interactuar, y viaja a la velocidad de la luz, como dije anteriormente. Cuando entran en contacto con el medio pueden producir muchos fenómenos como lo son la absorción, la reflexión o la reflexión. Por ejemplo, cuando la luz visible incide sobre un espejo y nos genera como una imagen la cual nosotros podemos ver. Y en la materia viva pueden causar efectos como calentar tejidos para la relajación muscular en fisioterapias o excitar células con la fotosíntesis. Y como dice la presentación, en medicina son de mucha ayuda igualmente, ya que ayudan en procedimientos como lo son la resonancia magnética o los rayos X que mencioné ya anteriormente. Pero igual hay que tener cuidado, ya que a más frecuencia de onda, más energía llevan, lo que permite destruir tumores, pero también es incubado para no dañar células sanas. Ahora me gustaría empezar a hablar sobre la mecánica cuántica, la cual es una rama de la física muy interesante que describe movimientos y comportamientos de objetos a escalas extremadamente pequeñas, como lo son átomos o electrones, y a diferencia de de la física clásica, la cual describe movimiento y propiedades de objetos grandes, con trayectorias o valores bien definidos, acá eso no se da, ya que la mecánica cuántica introduce un mundo donde predomina la incertidumbre y todavía sigue siendo material de estudio. Hay ciertas características que me gustaría identificar de acá de la mecánica cuántica, la cual tenemos como primero la dualidad de onda-partícula, que como su nombre dice, determina que toda la materia y energía puede comportarse tanto como onda como partícula. Un claro ejemplo de esto es que la física de antes, la física de antaño, la luz era catalogada solamente como una onda. Y luego de fenómenos como el efecto fotoeléctrico, el cual fue explicado por Einstein, demostró que la luz también se puede comportar como si estuviese compuesto por paquetes discretos de energía, la cual se llaman fotones. Y estos fotones actúan como partículas individuales, dando esa dualidad. Otro principio muy importante de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual establece que no es posible conocer con precisión absoluta y a la vez la posición y la velocidad de una partícula, ya que en cuanto más exactamente se conoce una de estas, la otra se sabe menos. Por ejemplo, si sabemos más la posición, vamos a saber menos la velocidad. Y por último, otra característica muy importante es la superposición cuántica, donde una partícula puede estar en varios estados a la vez. Es como si lanzamos una moneda al aire y sigue rotando entre cara y sello constantemente sin decantarse por ninguna. Y solo a cuando se entra en contacto con el entorno o se decida medirla, elige un estado en concreto. Cabe recalcar que todas estas características son fundamentales en la vida moderna, como dice ahí, ya que han ayudado en descubrimientos como lo son los láseres, chips de computadora, o la misma resonancia magnética o la energía solar. Y ayudan obviamente a diferenciar entre la física cuántica y la física clásica. A continuación los dejaré con mi compañero que seguirá entrándose en esta. Bueno, yo soy Felipe Pineda y ahora les voy a hablar sobre algunas relaciones matemáticas que nos ayudan a entender mejor la física cuántica, además de empezar a hablar de la radiación. Primero, la relación de Einstein-Planck surge para tratar de explicar el fenómeno fotoeléctrico del que habló mi compañero antes, que es cuando un metal, al ser iluminado por un haz de luz, es capaz de liberar electrones. Esto no podía ser explicado con la concepción de luz solo como una onda. Por lo tanto, Einstein propuso, igual que dijo mi compañero, que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas que son los fotones,
que son pequeños paquetes de energía y que no tienen masa. Por eso son capaces de viajar a la velocidad de la luz y ninguna otra partícula puede. Y en base a este problema fue que surgió la dualidad de la onda-partícula en la luz y nos ayuda a entender cómo la energía puede interactuar con los átomos de distintas cosas, aparte de saber, como dice la ecuación de Planck, que la energía de un fotón o de una onda depende de su frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. Siguiente. Y esa relación relaciona la constante Planck, que es 6,63 por 10 elevado a 34, con menos 34 con la frecuencia. En base a esto, Louis de Broglie, un físico francés, propuso que esta dualidad también puede ocurrir en las partículas, pero asociando la longitud de onda del movimiento ondulatorio de las partículas con su momentum lineal, que es una especie de medida de la inercia en el que están involucrados tanto la masa como la velocidad, que se multiplican y eso da el momentum lineal, en donde a mayor momentum lineal va a haber menor longitud de movimiento ondulatorio. Por eso mismo es que los movimientos ondulatorios no son perceptibles por nosotros en nuestra escala, debido a que al tener gran masa, nuestro momento lineal es muy grande, lo que hace que la longitud del movimiento ondulatorio disminuzca mucho hasta estar en la escala de partículas subatómicas o de átomos. Por lo tanto, no somos capaces de percibirlo. Pero en ese universo, por decirlo de una forma, sí es perceptible el comportamiento de onda. Y eso nos ayuda a entender la difracción de los neutrones y otras propiedades subatómicas. Esto nos ayuda a entender la radiación, que la radiación es una forma de energía que se propaga por el espacio. Según lo anterior, la relación de Einstein-Planck se puede propagar como ondas electromagnéticas compuestas, por decirlo de una forma, por partículas sin masa que serían los fotones. Y esa sería la radiación electromagnética, que se mueve a la velocidad de la luz. O también la energía se puede transportar por partículas con masa, como dijo de Broglie, que a alta velocidad tienen un comportamiento ondulatorio. Estas no son capaces de moverse a la velocidad de la luz, pero sí a acercarse en parte, y esa es la radiación corpuscular. Un cuerpo puede emitir radiación de forma externa o interna. De forma externa, un ejemplo es el efecto fotoeléctrico, donde la luz hace que el metal emita electrones, que son una forma de radiación. Y de forma interna puede ser de forma espontánea por un decaimiento de un núcleo inestable. Ya eso es lo que se le conoce como radioactividad, que un núcleo inestable empieza a desintegrarse, liberando distintas partículas que corresponden a distintos tipos de radiación. Son la alfa, la beta y la gamma. La alfa, la partícula liberada, son dos neutrones y dos protones, como se ve en la imagen, la que tiene mayor masa. En la beta se liberan electrones o positrones debido a que o un neutrón pasa a ser un protón, que eso es, se libera un electrón, que es la partícula beta, o un protón se transforma en un neutrón y se libera un positrón, que también sería una partícula beta. Y la radiación gamma se produce por desexcitación de electrones, donde al bajar un orbital emiten luz, y esa sería la radiación gamma. Y las características de estos tipos de radiación se ven en la siguiente tabla, donde la partícula alfa es la que tiene más masa. Eso hace que su poder de ionización sea muy alto, debido a que al ser más grande interactúa más con las distintas partículas. Pero al interactuar más con las partículas disminuye antes su energía, por lo tanto penetra muy poco. La partícula beta tiene una masa muy baja, por lo tanto tiene una velocidad casi la velocidad de la luz y mayor que la alfa, pero no alcanza a ser la velocidad de la luz. Un poder de ionización medio debido a que interactúa con las partículas, pero no tanto, entonces gasta su energía no tan rápido como la alfa y no es capaz de penetrar el aluminio. Y la radiación gamma, al no tener masa, es capaz de moverse a la velocidad de la luz, tiene una penetración muy alta, atraviesa casi todos los tejidos, se necesitan muchos milímetros de plomo, que es un material muy denso para que no avance, y tiene un poder de ionización bajo, debido a que no interactúa tanto con las partículas que atraviesa. Ahora los dejo con mi compañero que va a seguir explicando esto. Muchas gracias. Mi nombre es Maximiliano Herrera y para comenzar me gustaría entrar hablando sobre la radiación ionizante. La radiación ionizante es aquella que tiene la suficiente energía para poder arrancar electrones de los átomos, convirtiéndolos en iones. O sea, esta puede alterar la estructura atómica de la materia. Al chocar con los átomos, expulsan electrones y se crean partículas cargadas eléctricamente, lo cual esto es suficiente para poder romper enlaces químicos. Y en el ámbito biológico pueden dañar a las células y el ADN,
por lo que es potencialmente peligrosa para los seres vivos. Algunos ejemplos son los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa y beta, como se muestra ahí en la diapositiva. Para continuar, la radiación ionizante puede tener consecuencias importantes sobre la materia viva debido a que tiene la capacidad de poder alterar las estructuras celulares y moleculares. Y estas consecuencias varían según la dosis, el tipo de radiación, la duración a la exposición y la sensibilidad del tejido expuesto. Como primer consecuencia tenemos los efectos genéticos y celulares, que son daños en el ADN y mutaciones. Por ejemplo, rupturas de las cadenas del ADN llevan un daño directamente a la integridad del material genético. También la apoptosis o necrosis en células que son especialmente de rápida división y puede inducir a mutaciones genéticas que pueden llevar a cáncer como la leucemia, cáncer de tiroides, entre otros. Como segundo, tenemos los efectos somáticos agudos. Acá está, por ejemplo, el síndrome de irradiación aguda, que ocurre a altas dosis, tiene efectos como náuseas, vómitos, pérdida de cabello, entre otros, y puede llevar a la muerte si la dosis es extremadamente alta. También pueden haber quemaduras por radiación y caída del sistema inmunológico por daño en la médula ósea o en los tejidos. En efectos somáticos crónicos tenemos, por ejemplo, el cáncer que es inducido por la radiación, enfermedades cardiovasculares y degenerativas, como consecuencia por daño progresivo en tejidos y en vasos sanguíneos. Y también se pueden generar, por ejemplo, cataratas por la exposición prolongada, cataratas en los ojos. Como cuarto tenemos efectos en el desarrollo y la reproducción, donde acá se pueden ver malformaciones congénitas si la exposición ocurre durante el embarazo, abortos espontáneos en etapas tempranas del desarrollo del embrión y infertilidad en caso de que haya daño, por ejemplo, en los ovarios o en los testículos. Bueno, para contextualizar y poder hablar sobre el ultravioleta en esterilización, me gustaría decir que la aplicación médica o biológica investigada consiste en el uso del conocimiento científico para poder prevenir, diagnosticar, tratar o comprender enfermedades y procesos biológicos. Por ejemplo, la esterilización por radiación ultravioleta, especialmente en la ultravioleta C, aplicación médica biológica consiste en exponer las superficies, líquidos, el aire a estas radiaciones para poder inactivar los microorganismos como las bacterias, los virus, o conducirlos a la muerte celular. Son usados para la desinfección de la superficie en los hospitales, para la esterilización en el aire mediante lámparas ultravioleta, para la purificación de agua y líquidos en los laboratorios y clínicas, y también para la desinfección de los equipos de protección, que bueno, fue en especial usado ampliamente en pandemia debido al COVID-19. Esto utiliza especialmente ondas electromagnéticas del tipo UVC que afectan directamente al material genético del virus y las bacterias. Para ver los principios físicos presentes, está, por ejemplo, la energía del fotón, que ya lo mostró anteriormente mi compañero con la fórmula y la relación de Planck, que relaciona la frecuencia y la energía. En el segundo punto tenemos la interacción, por ejemplo, con la materia biológica, que describe un fenómeno de la física que es fundamental entre la relación eh, entre la radiación electromagnética y la materia. Aquí se muestra, por ejemplo, que el ADN y el ARN absorben la luz ultravioleta y esto induce, por ejemplo, que los dímeros de timina distorsionen el ADN. Esto lleva a la inhibición de la replicación y la transcripción y esto a la inactivación o la muerte del microorganismo. También tenemos la relación dosis, tiempo y distancia, que nos dice que al final la efectividad va a depender de la dosis total de la radiación, que es el producto de la intensidad y el tiempo de exposición con la fórmula que, bueno, se muestra ahí en la diapositiva. Además, si la intensidad disminuye con la distancia según la ley del inverso al cuadrado. Esto influye en el diseño y posicionamiento de las lámparas ultravioleta. Y como último tenemos la limitación por penetración, ya que la radiación ultravioleta C tiene una baja capacidad de penetración, o sea, solamente va a actuar sobre superficies que están expuestas directamente, y cuando incide en un material, su energía es absorbida por átomos o moléculas, y esto disminuye la intensidad. Al disminuir progresivamente la intensidad, con la distancia se describe por la ley de Berlambert que se muestra ahí a la derecha, y esto explica el por qué se usa principalmente para aire, superficies y agua clara en vez de objetos, por ejemplo, opacos. Ahora lo dejo con mi compañero que seguirá hablando sobre este tema. Buenas, me presento, mi nombre es Jesús Guillén y seguiré abordando el tema de esta presentación. Bueno, la luz ultravioleta, especialmente la del tipo C, que la mencionaré como UVC, tiene una capacidad única que mencionó anteriormente mi compañero, que es que puede afectar al material genético
de microorganismos como bacterias, virus, hongos, y esto produce que no se repliquen o no sobrevivan, y por eso esa es una técnica que se utiliza ampliamente en hospitales, laboratorios, quirófanos, entre otros, como método de esterilización. Si bien es una herramienta muy útil, también puede generar efectos negativos en los seres vivos, incluidos los humanos. Por ejemplo, cuando la piel o los ojos se exponen directamente a radiación UVC, pueden ocurrir daños celulares importantes. En la piel puede provocar desde enrojecimiento y quemaduras hasta envejecimiento prematuro, o en exposiciones prolongadas y repetidas, aumento del riesgo de cáncer cutáneo. En los ojos puede causar queratitis, que es una inflamación dolorosa de la córnea, e incluso daños más graves si no se protege adecuadamente. También puede provocar irritación ocular o distintos daños. Esto se debe a que nuestras células también contienen ADN, y al igual que ocurre con los microorganismos, la radiación UV puede alterar su estructura genética. Si bien el cuerpo humano tiene mecanismos de reparación, estos no siempre son suficientes y el daño acumulado puede volverse irreversible. Por eso, aunque el VC es muy efectivo como método de desinfección, su uso debe ir acompañado de medidas estrictas de seguridad para evitar efectos adversos en el personal y en el entorno. Es fundamental contar con medidas de seguridad bien establecidas. Por ejemplo, la protección personal incluye no exponerse directamente a la luz UV, usar gafas especiales, ropa adecuada y, sobre todo, no permanecer en la sala durante la irradiación. En cuanto al control del equipo, se recomienda el uso de temporizadores o sensores automáticos que apaguen la lámpara si detectan movimiento, además de revisar periódicamente el estado del equipo y realizar limpieza regular para asegurar su eficacia. En el aspecto ambiental, es importante señalizar claramente las zonas donde se utilice radiación UV, evitar superficies reflectantes que puedan redirigir la luz y ventilar correctamente los espacios si se utilizan lámparas de radiación UV tipo C, ya que pueden generar ozono. Finalmente, todo esto debe ir acompañado de capacitaciones al personal, asegurando que conozcan los riesgos, los protocolos de uso y qué hacer en caso de una exposición accidental. Todo este proceso se sostiene en principios físicos fundamentales, por ejemplo, el conocimiento del espectro electromagnético y la relación entre frecuencia y energía, donde la VC con su alta frecuencia tiene suficiente energía para romper enlaces moleculares. También entra en juego el concepto de absorción de energía, que es que las moléculas del ADN absorben la radiación UV y eso genera las mutaciones que inactivan a los patógenos. La aplicación de estos conocimientos a nivel médico es enorme. Nos permite diseñar ambientes más seguros, prevenir infecciones intrahospitalarias y complementar otras formas de desinfección sin necesidad de químicos. Además, nos ayuda a comprender con mayor profundidad la importancia del equilibrio entre efectividad y precaución. Desde un enfoque interdisciplinario, esta investigación nos mostró cómo la física, la biología y la medicina se entrelazan para enfrentar desafíos reales. No basta con saber que el UV mata bacterias, hay que entender cómo lo hace, en qué condiciones, con qué límites y cómo aplicarlo de manera ética y segura. Esto no solo enriquece nuestro conocimiento científico, sino que también nos forma como futuros profesionales con pensamiento crítico. En resumen, el uso del ultravioleta en la esterilización es un gran ejemplo de cómo la ciencia puede proteger la salud humana, pero también nos recuerda que todo avance tecnológico debe ir acompañado de conocimiento, precaución y responsabilidad. Solo así garantizamos una práctica médica más segura y consciente. Muchas gracias por su atención. Aquí nuestras referencias. Gracias.